Wendy, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola compañeros, gusto saludarles, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? Buenas tardes, Lick. Hola, ¿cómo Buenas están? tardes, licenciado. Bendiciones. Igualmente, Rosita, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Qué tal de descanso? ¿Todo bien? ¿Lograron descansar? Bien. Buenas tardes, licenciado. Hola, Kimberly. Buenas tardes, qué gusto saludarle. Gracias, igualmente. Licenciado, tenía una dudita. ¿Lo de usted? Fíjese que saqué la retrasada de Derecho Procesal del trabajo con usted, pero todavía no hay notas y ya este sábado es la segunda oportunidad. Ah, bien, si las notas ya las publiqué hace rato yo. Fíjese que en el portal no aparecen. Es No, la única sección que no aparece. ¿cómo no va a aparecer? Si las publiqué desde hace, si quiere lo vemos al finalizar la clase, pero yo las publiqué en el tiempo que establece la reglamentación. Ok, está bien. Muchísimas gracias. A usted. Bien, jóvenes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, que espero hayan tenido un excelente descanso el jueves pasado y el viernes, obviamente. Vamos a comenzar con el día de hoy con la plática. Estábamos viendo el arreglo directo, ¿se recuerdan ustedes? Y el arreglo directo, pues obviamente ya hemos avanzado en varios aspectos, hemos avanzado pues lo que representa el arreglo directo y pues de esa cuenta. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto, no sé si está claro lo que es el arreglo directo, que no tiene mayor aspecto que mencionar. Eh, Vimos, se recordarán ustedes, que el arreglo directo, pues obviamente la forma de organización es consejo, comité ad hoc, es decir, tenemos la conformación del grupo coaligado y pues obviamente teniendo la conformación del grupo coaligado, que es el grupo como tal, que es un mínimo de 3, hay un máximo. eh, dentro de ese conglomerado, dentro de ese equipo, se forma un comité ad hoc, que ese comité ad hoc, pues obviamente es el que va a llevar la voz campante. Eh, Hay un punto muy importante, que este es pues obviamente de examen, ya, y para la vida. Recordarán ustedes que son, pues obviamente, eh, consejos de una u otra manera son transitorios. ¿Por qué? Porque únicamente van a durar lo que dure, para la redundancia, la negociación. Después de ello, pues realmente ya se desintegran y por eso es que de una u otra manera los comités ad hoc, aunque es un derecho vigente, no positivo, muchos temen el formato de comités ad hoc porque, pues obviamente, eh, cuando finaliza la el mérito por el cual fueron conformados, existían muchos despidos. Entonces, pues obviamente por eso es que no se utiliza. ¿Quiénes son las personas que intervienen? Ya lo hemos visto, los patronos, los trabajadores y los amigables componedores. Los amigables componedores, ojo, no tienen que ser inspectores de trabajo. Muchos dicen es que la función del inspector de trabajo, no. La función del inspector de trabajo, en conformidad con el artículo 278, es velar para que se cumplan las leyes en materia de trabajo y previsión social. De esa cuenta no tiene que ser un inspector de trabajo. Existen escuelas que se encargan de preparar y de formar pues obviamente negociadores, a personas que se encargan a la conciliación, pero no tienen que ser inspectores de trabajo. Y eso lo podemos ver en lo que establece el artículo 3 del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que toda entidad estatal se va a abstener de lo que de una u otra manera o las decisiones que los sindicatos tomen. Entonces, aunque no es un sindicato, pero está dentro de la negociación colectiva. Pues obviamente, pues eso ya lo vimos, cómo se integra, no más de 3 miembros, ¿ya? Y de esa cuenta, la obligación que tienen, ya lo habíamos leído. Alguien que me dé el artículo 376 del Código de Trabajo.
376 del Código de Trabajo. ¿Lo leo yo, licenciado? Por favor, Carla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 376. Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo, mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Gracias, Carla. Es decir, es una nota simple. Señor Inspector General de Trabajo, a usted informe que, en conformidad con lo regulado en el artículo 376 del Código de Trabajo, se ha formado un grupo coaligado dentro de la cual se ha designado como comité ad hoc a las siguientes personas y describen a las personas. En ese sentido, rogamos a usted tomar nota correspondiente. Nunca vayan a cometer ustedes el error que hacen muchos abogados en donde regulan, rogamos a usted emitir la resolución que contiene la inamovilidad. El comité ad hoc no contiene inamovilidad. Una de las características del comité ad hoc es que no es un sindicato y existe mucha confusión con los abogados litigantes porque piensan que un grupo coaligado goza de inamovilidad y eso no es así. Por favor, jóvenes, disculpen que se lo reitere, pero un grupo coaligado no goza de inamovilidad, solo es un aviso como tal. ¿Y cuál es la finalidad de estos? Ojo, por eso es que un amigable componedor no puede ser un inspector de trabajo, porque la finalidad de estos es remitir, obviamente, uno, que la inspección tome nota, y dos, se debe de remitir, conforme el 374-75, una copia a la Inspección General de Trabajo. Y la Inspección General de Trabajo debe de velar por dos aspectos. El primero, que estos acuerdos no contraríen la legislación laboral y constitucional. Y el segundo, pues obviamente velar porque esos acuerdos se cumplan en su totalidad. Entonces, un inspector no puede ser juez y parte. ¿Me explico? Entonces, esto es algo sencillo, esto es algo pues que obviamente no requiere mayor explicación. ¿Por qué estaba hablando al principio? ¿Por qué de una u otra manera el arreglo directo es un derecho vigente, más no positivo? Porque, ya lo había hablado, no existe una protección a esa estabilidad laboral. En Guatemala tenemos la creencia y la vehemencia de que de una u otra manera todo aquel que reclama sus derechos es una persona relajera y es una persona que desatiende las instrucciones del patrono y, como decimos coloquialmente, altera el orden dentro del centro de trabajo. Entonces, de una u otra manera, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no existe esa protección jurídica porque, vuelvo y repito, cuando se llega a la inspección es, tomo nota y ustedes vean qué hacen. Entonces, incluso hay patronos que han despedido ahí. Y dos, pues obviamente va de la mano con lo que voy a decir. Alguien que me lea el artículo 380 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 380. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. ¿Sigo, licenciado? Ahí paremos, por favor, Karina. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que de una u otra manera, el formar un comité ad hoc o el formar un grupo coaligado, pues obviamente no garantiza o no existe una resolución judicial que regule que desde el momento en que se da el aviso o se da el emplazamiento, el patrono debe de solicitar autorización judicial. Por eso es que ustedes ven que en el estado regularmente es donde sucede, es que despiden a los trabajadores. Ahorita lamentablemente
pues va a pasar en el mes de enero, pues van a despedir a muchas personas y las instituciones están emplazadas. Es más, hay un tema muy importante que eso ya no está dentro de la legalidad, pero eso es un tema que yo respeto, más no lo comparto. Ahorita, en el mes de diciembre, a principios de enero, y respeto mucho, sé que hay algún dirigente sindical, pero estoy hablando dentro del ámbito eminentemente académico, empiezan a presentar un montón de emplazamientos con solo o por el solo hecho de que no puedan ser despedidas las personas. Uno, son personas de confianza. Dos, que llegan con el gobierno y tienen que tener la claridad que de una u otra manera tienen que irse con el gobierno. Pero ahí pues convergen muchos aspectos. Entonces, no existe esa protección que de una u otra manera solicitan para la inamovilidad. No existe una resolución que de una u otra manera el juez dice, tal y como lo leyó Karina, que el momento para despedir debe solicitar autorización judicial. Entonces, por eso es que de una u otra manera el arreglo directo es un derecho vigente, pero no es positivo. Según los tratadistas y según la doctrina y según la legislación y las propias sentencias de los jueces, no de una u otra manera esto no garantiza una protección a los trabajadores porque no es una forma normal para poder velar por los derechos de los trabajadores. Es decir, yo creo que alguien en esta clase era que ponía el ejemplo que los médicos se habían constituido como un grupo de profesionales, en realidad era un grupo coaligado y obtuvieron una mejora salarial únicamente ellos. Entonces, al final, no es una forma normal de organizarse como trabajadores. Ya lo he repetido durante todo el curso, durante la clase, al constituirse o al formarse como un grupo coaligado y reclamar o solicitar los derechos, pues obviamente pueden ser objetos de despido en cualquier momento. Vuelvo y repito, yo cuando tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Trabajo, llegaban cantidad de solicitudes de avisos, de conformidad con lo que leo Carla, en donde los abogados solicitaban la inamovilidad que regula el artículo 376, según ellos. Entonces es una pena que como abogados no logremos manejar eso. Vuelvo y repito por cuarta vez, es únicamente un aviso y no genera inamovilidad sindical. ¿Por qué de una u otra manera? Esto pues obviamente tiene una debilidad. Hay muchos pues, pero aquí se consignaron 4. Tiene una debilidad que de una u otra manera está frente a los de trabajadores. Es decir, estamos hablando cuántos se necesitan o cuántos integrantes son mínimos para formar un sindicato de trabajadores, 20. Y obviamente cuando existe una negociación y una fuerza coercitiva entre sindicatos, se va a negociar el pacto colectivo con el mayoritario, es decir, el que tenga la mayoría o la mitad más uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que si hay un pacto colectivo negociado y viene un grupo de trabajadores y forma su grupo coaligado, el patrono fácilmente les puede decir, miren, disculpen, pero yo acabo de firmar un pacto colectivo y de conformidad con la ley me obliga a mí a negociar únicamente con el sindicato mayoritario o me obliga a negociar con los sindicatos mayoritarios. Entonces, el arreglo directo es un derecho vigente, sin embargo, ya va pues ya desuso. Hay un tema muy importante que dicen desarticula el movimiento. ¿Por qué desarticula el movimiento? Porque existe una teoría o existe una tesis que obviamente lo que buscan es las mejoras salariales, pero que no buscan organizarse como un sindicato, como una institución que respete el derecho del trabajo. De conformidad con el artículo 375 del Código de Trabajo, pues obviamente ya vamos a ver cuál es este procedimiento. Existe el procedimiento correspondiente, pero la Inspección General de Trabajo, cuando se presente la denuncia, yo quisiera que en el imaginario colectivo ustedes pudieran acompañarme o pensar conmigo, se da la negociación del convenio colectivo y se da la negociación del arreglo directo, que realmente es un acuerdo que se da, pero el patrón no lo incumple. Entonces, de conformidad
con lo que acabamos de leer, pues obviamente 375 regula que el ministerio o el inspector de trabajo, los inspectores de trabajo, tienen la obligación de velar porque este convenio o este acuerdo se cumple. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ello? Lo que pasa con ello es que de una u otra manera, pues si no existe cumplimiento, se presenta la denuncia correspondiente a la inspección y ya la inspección llega a constatar y si se da cuenta de que hay incumplimiento por parte de los trabajadores, pues obviamente fija una multa de 10 a 20 quetzales si es de los trabajadores, pero si es de los patronos, de 100 a 200 quetzales. Entonces, esto pues obviamente no genera un poder coercitivo. ¿Alguien que me lea el 375, por favor, del Código de Trabajo? Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo y dentro de las 24 horas posteriores a su firma. La remisión la harán los patronos en su defecto, los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo local. Continúo. Sí, por favor. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contrarien las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se tratare de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de que los infractores fueren patronos, sin perjuicio de que la parte que hubiera cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se le hubieran causado. Gracias, Karina. Si se dan cuenta, es un derecho vigente, más no positivo, pues, porque claro, un quetzal es un quetzal y se necesita. Pero recordémonos que estamos hablando de que el código lleva más de 60 años y obviamente pues el salario mínimo hace 60 años, ¿cuánto era? 2, 3 quetzales, 5 quetzales. Entonces, un poquito menos. Entonces, al final, es un derecho vigente, más no positivo. Esto sería un buen punto de tesis también para ustedes. Reformas o aumento de la cuantía en cuanto a la multa, tanto para patronos y trabajadores que incumplan el convenio pactado en el arreglo directo, un tema colectivo. Porque al final, desde hace 10 años está en discusión el nuevo Código Procesal Laboral, que al final lo que se quieren hacer es dividir tanto el derecho sustantivo como el derecho objetivo. Desde mi punto de vista particular, el Código de Trabajo, pues obviamente está bien estructurado, lo que tiene es nada más unas reformas, o necesita unas reformas, perdón. Entonces, al final podría ser un buen punto de tesis también. Pero por eso es que no temen a incumplirlo, porque dicen, bueno, es una multa de esa 20 quetzales, pues la pago. ¿Ya? Más cuánto vale un pan, 25 o 30 quetzales. Entonces, al final, ni lo que vale un pan en estas alturas. Y de multa de 100 a 200 quetzales. Entonces, uno, ¿cuánto gasta en una comida? Entonces, por eso es que de una u otra manera es un derecho vigente y o más no positivo. Sí, si se respeta, sí, si se da un acuerdo extrajudicial, pues obviamente adquiere la calidad de título ejecutivo. Y al adquirir esa calidad de título ejecutivo, pues obviamente ya nos vamos por el procedimiento que establece el juicio ejecutivo laboral. Eso lo voy a explicar. Es un juicio ejecutivo laboral, el 425 en adelante, que regula el Código de Trabajo. De una u otra manera, ese cumplimiento va a ser o puede ser ejecutado a través de los juzgados de trabajo, que de una u otra manera ahí no existe, no tiene que existir una confusión con los juicios o los conflictos jurídicos, porque son dos temas distintos. Y también de una u otra manera se reclama el pago de daños y perjuicios. Hay un tema muy importante que ya lo hemos visto, que esto es algo muy sencillo. Yo les rogaría que lean el artículo 374, que al final fue lo único que faltó, que es donde regula todo el tema de la conciliación, del comité ad hoc, porque el 375 y 376, Karina y Carla nos hicieron favor de leerlo, y de una u otra manera, sí es importante que
se tome en cuenta que este arreglo directo, muchos dicen que el arreglo directo solo es para trabajadores del sector privado. Vayámonos, por favor, al decreto 71-86, jóvenes, y me leen el artículo 5, inciso A. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque aquí estamos para que de una u otra manera realicemos análisis. ¿Tienen a su mano o tienen a la mano su ley de sindicalización? Yo lo tengo. Hágame favor, Carla, leamos el artículo, el inciso A, el artículo 5. Artículo 5, sujetos procesales. Los sujetos procesales, literal A, en la vía directa por el Estado, los funcionarios que ejercen la dirección de la entidad de que se trate y por los trabajadores el sindicato o comité ad hoc integrado en la forma establecida en el artículo 374 del Código de Trabajo. Pueden intervenir además cualquiera otros amigables componedores, tanto sindicales como personeros de la oficina del Servicio Civil o del Ministerio Público. Aquí hay un tema muy importante. Recordémonos que este es de 1986 y ahí está quien fue la ministra de Trabajo, que de hecho fue una diputada. Pero aquí confundieron y es lo que confunde mucho abogado. Ojo, compañeros, arreglo directo, grupos coaligados y comité ad hoc. Vía directa, únicamente sindicatos. Entonces, aquí tendrían que haber establecido 3 rubros, inciso A, B y C. En el arreglo directo, comités ad hoc. Y en la vía directa, sindicatos. Esa es la gran confusión que tienen los abogados, que dicen, bueno, como se va en la vía directa también, lo de los comités ad hoc también les aplica la inamovilidad. Aquí existió confusión, ¿ya? Entonces, de hecho, está en la propia diapositiva. La ley de sindicalización confunde estas instituciones. Y por favor, eso es para conocimiento de ustedes. Ustedes no tienen que tener la confusión en que el arreglo directo o la vía directa. Eso es un tema muy importante, por favor. Disculpen que recalque tanto, pero son preguntas de examen, preguntas de privado, y espero que con ustedes no me pase, pero en un 80-90% siempre contestan los alumnos de una manera distinta. Entonces, aquí esta ley confunde los sujetos procesales o confunde las instituciones en cuanto a vía directa con comité ad hoc y pues con sindicato está muy bien. ¿Me explico? Entonces, al final es un tema nada más para conocimiento de ustedes. Es importante que ustedes conozcan o es importante que ustedes le puedan dar una leída cuando tengan tiempo a esta ley. Esta ley es la ley que regula todo el proceso de la negociación colectiva en el sector público. ¿Me explico? El arreglo directo, pues obviamente eso ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que acabo de explicar ahorita? Artículo 51. El arreglo directo, pues obviamente es para grupos coaligados, ¿ya? Y de una u otra manera, la vía directa es para los sindicatos. Este es un ejemplo que ya lo hemos explicado, ya están a lo mejor ustedes cansados, pero no confundir, vuelvo y repito, arreglo directo con la vía directa. La vía directa es exclusiva para los sindicatos. Artículo 51 del Código de Trabajo. Alguien que me lea el artículo 51, por favor, y anoten ahí arriba en su epígrafe. Esto es solo para sindicatos, la vía directa. Artículo 51, por favor. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa, por la naturaleza de sus actividades, tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, un pacto colectivo. Al efecto se debe observar las siguientes reglas.
Literal A. El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que se tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. C. Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios. El pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso de que no lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producción. ¿Sigo, licenciado? Lo que me interesa gracias, Karina, lo que me interesa es que leamos por favor ese inciso C, en cuanto a recalcar específicamente el segundo párrafo del inciso C. Ok, dice, es para la negociación de un pacto colectivo. Así es. Ok. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquiera otro u otros amigables componedores. Por favor, perdone, Karen. Fundamento legal de la vía directa, segundo párrafo del inciso C. Eso les va a servir para el privado, para la vida y para el examen, porque obviamente se debe de enviar, ojo, y hay un tema muy importante, ustedes dirán, este licenciado tiene lógica lo que dice, pero es que nos ha pasado, si yo ustedes les contara todos los casos que he visto ya con abogados profesionales, ya graduados, lo que se envía es el proyecto de pacto colectivo, no es el pacto colectivo, porque muchos, y en la redacción es muy importante, cuando llega a secretaría, en la oficialía mayor, ya lo vamos a ver, dice, envío para ustedes el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces el Ministerio de Trabajo le dice, previo a resolver, indique que está enviando, o previo a darle el trámite. Y vuelven y repiten a algunos abogados, envío para usted el pacto colectivo de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del inciso C del artículo 51. Y hasta que van a análisis que usted no está enviando un pacto colectivo, usted está enviando un proyecto de pacto colectivo, porque un pacto colectivo ya es el resultado de una negociación. No sé si me explico, ustedes dirán tal vez que no tiene sentido lo que dice, pero es que si ustedes vieran todo lo que pasa, entonces ustedes van a enviar un proyecto de pacto colectivo, el cual, pues obviamente va a servir para la negociación correspondiente. Ahí, cuando estemos viendo la vía directa, yo les voy a pues sugerir que de una u otra manera es un reglamento que está vigente, que es el Acuerdo Gubernativo 221-94, que es el reglamento para el trámite de negociación, homologación y denuncia de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Entonces ya eso, yo creo que hace los trasladé los primeros días de clase. Ya. Entonces les ruego por favor que lo puedan leer. Entonces, gracias Karina. Vía directa, obviamente, sindicatos. Arreglo directo, grupos coaligados. Fundamento legal, artículo 374 al 376. ¿Cuál es la conclusión? Obviamente que la vía directa la agotan los sindicatos y tiene mayor credibilidad y más peso jurídico, y pues el arreglo directo no tiene ningún peso jurídico. Entonces, esto es un tema que de una u otra manera se entiende. Y aquí está, no sé si logran vislumbrar ahí, vamos a eso. Algo así necesitaría, por favor,
que ustedes vayan o que presenten el flujograma en el trabajo de ustedes. Por eso les dije, ¿cuándo tenemos que entregar el examen? El trabajo el 13 de octubre. Ok, entonces algo así lo pueden ir haciendo. Consejos o comité ad hoc plantean obviamente las quejas correspondientes al respectivo patrón. El patrono procede a recibirlos a la mayor brevedad posible. Este procedimiento los establece el artículo 374 o 75, la discusión y la negociación de las quejas, y de igual manera, ahí, si no existe ningún arreglo, no hay una medida de coerción, ¿ya? Por eso es que algunos trabajadores se van directamente a un tribunal de conciliación, en el sentido de que, mire, somos grupos coligados y hasta ahí nada más llega, ¿ya? Y posteriormente, si existe un arreglo conciliatorio, se facciona el acta correspondiente del que hemos hablado. Pero, ¿dónde quedó esto? Y se remite la copia a la Inspección General de Trabajo dentro de 24 horas. La multa correspondiente de 10 a 20 quetzales si es trabajadores, sin caso existe incumplimiento, y de 100 a 200 quetzales si son los patronos. Y si no hay cumplimiento de lo acordado como tal, pues obviamente se promueve la ejecución a través de un juicio ejecutivo laboral, no un juicio ejecutivo en la vía de apremio, no una ejecución en la vía de apremio, no un juicio ejecutivo en el Código Civil, sino es un juicio ejecutivo laboral como tal. ¿Y qué es lo que va a buscar este juicio? Va a promover la ejecución del recuerdo, es decir, obligaciones de dar. Tienen que manejar ustedes muy bien derecho civil, jóvenes, ¿cómo van en derecho civil? Espero vayan bien. ¿Ya? Que son las obligaciones especiales y obviamente en los daños y perjuicios. Todo esto lo encontramos del 374 al 376. ¿Alguna duda, estimados compañeros? Esto está fácil, ¿verdad? Todo bien, Lick, gracias. Gracias. Bien. Si no tienen una duda, entonces solo cambiamos el chip un ratito. Ya vimos el arreglo directo. La vía directa va a ser más fácil. Ya lo leímos, porque el arreglo directo, vuelvo y repito, trabajadores no sindicalizados, grupos coaligados, comité ad hoc, y si no hay negociación, no se puede obligar. Vía directa. Karina nos hizo favor de leer el artículo 51, no lo vamos a volver a leer, ¿ya? Y de una u otra manera, la vía directa, ¿ya? Es única y exclusivamente para los sindicatos legalmente constituidos. Primer punto. Segundo punto, la misma ley. ¿Alguien tiene su convenio 87 de la OIT? Léame el artículo 3, por favor. Artículo 3, numeral 1, las organizaciones de trabajo y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Numeral 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Paremos ahí, por favor. Punto de tesis. Punto de tesis. El artículo 51, que muy amablemente Karen nos hizo favor de leer, regula que puede intervenir la autoridad administrativa del trabajo. Y conforme a lo que hemos aprendido, jóvenes, ¿qué se aplica acá? El numeral 2 del convenio, el inciso 2 del artículo 3 del convenio 87 de la OIT o el Código de Trabajo. Porque el Código de Trabajo regula que pueden intervenir. ¿Perdón? El Código de Trabajo, Lick. ¿Por qué, Karina? Porque creo que es un, bueno, no tengo muy claro, pero en jerarquía. Ok, piensa, no tenga pena. Para eso estamos aquí, para aprender. Porque estos convenios creo que son adicionales. Sí los adoptamos como país, pero en jerarquía pienso que es el Código de Trabajo el que adoptamos. Ok.
Gracias, Karina. Carla. Por lo que nos ha enseñado en estos días, el control de convencionalidad, pienso que sería este artículo 3. Okay. ¿Alguien más? Edgar dice, pero hablen patojos. Edgar dice el convenio porque tiene preeminencia sobre la legislación nacional. Alguien que me lea el artículo 46, dígame, Rosy. Yo también estoy de acuerdo con el artículo 3 porque según la Constitución, pues los convenios internacionales están, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, perdón, pero gracias. Eso, prevalecen ante lo demás, o sea, que están como conjuntamente con la Constitución. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Colaboremos, por favor, porque ya nos vamos a ver en clase y ahí sí vamos a tener que hablar. ¿Alguien más? Bien. Efectivamente, recordémonos que existe dentro de la legislación algo que ustedes van a ver en derecho constitucional, no sé si ya lo vieron, algo que se llama el bloque de constitucionalidad, el control de constitucionalidad y algo sobre eso que es el control de convencionalidad. Rosita acaba de mencionar algo muy importante, es el artículo 46 de la Constitución. Sin embargo, compañeros, algo que tienda a, de una u otra manera, tener injerencia dentro de derechos eminentemente humanos, se va a tomar. Recuerden que hemos platicado que Guatemala es parte del sistema interamericano de los derechos humanos, ¿ya? Y al ser parte de ese conglomerado, no sé si ustedes vieron, estoy hablando de manera académica, no sé si ustedes vieron las reuniones de la conferencia de la ONU que hoy todos los presidentes están exponiendo y exclamando. Entonces, al final, al ser parte de Guatemala de este sistema interamericano, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados regula que ningún Estado parte puede invocar su normativa interna para no darle cumplimiento a la normativa externa. Entonces, compañeros, se aplica directamente el numeral 2 del artículo 3 del convenio 87. Ojo, tomando en cuenta también que el convenio 87, ¿se recuerdan la clasificación de los convenios de la OIT? ¿Cuáles son? Son 3. 2 puntos al que me lo diga. Dos puntos a la 1, 2 puntos a las 2, 2 puntos a las 3. ¿Se recuerdan que les dije que eran convenios de gobernanza, convenios fundamentales y convenios técnicos? Y el convenio, obviamente, fundamental, son 8 convenios, dentro de los cuales se encuentra el convenio 87. Entonces, compañeros, una autoridad administrativa, si algún día, Dios mediante, usted llega a ser inspectores generales de trabajo y si este código todavía está vigente, no pueden venir ustedes y tener injerencia sobre las actividades intrasindicales. Eso es un tema muy importante, ¿ya? Entonces, eso es para que quede claro. Aquí hay un tema muy importante, como ya lo leímos, pues obviamente la definición, el licenciado Gustavo Bonilla, que paz descanse, pues mencionaba que era una instancia extrajudicial que se insta previo a plantear el conflicto colectivo de carácter económico, social. La misma ley regula que se debe plantear antes de ir al convenio colectivo, al conflicto colectivo. Las características que regula el Código de Trabajo puede intervenir una autoridad administrativa de trabajo de cualquier otro amigable componedor. De conformidad con lo que hemos visto, está limitada la acción o el actuar de la autoridad administrativa, pero no la de un amigable componedor, cualquier otro amigable componedor. La ley regula, ya lo leyó Karina en el segundo párrafo del inciso C del artículo 51, que se debe de agotar la vía dentro de los 30 días, ¿ya? Y el plazo obviamente comienza a regir a partir de la presentación de la solicitud, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esto? Como el arreglo directo. Si no llegan a un acuerdo, pues obviamente la facultad es que llegan los sindicatos y plantean el conflicto colectivo de carácter económico social.
El licenciado también, pues, se nos han ido grandes laboralistas. César Landelino Franco también tenía las mismas similitudes de las definiciones que daba el licenciado Gustavo Bonilla. Entonces, él él dice lo mismo, o sea, es el paso previo a un conflicto colectivo. Es la forma en que los trabajadores de una u otra manera van a acudir primero con el patrono para decirles, miren, necesitamos esto, y si no hacen caso, pues de una u otra manera lo mencionan. El artículo 51, pues obviamente ya lo menciona, pero sí es importante que leamos el artículo 377, que eso ya está dentro de la fase de la conciliación. Yo les voy a dar el día jueves las etapas del tribunal o las etapas de la conciliación, es decir, las etapas que deben de pasar ya cuando estamos en un tribunal de conciliación. Así como vimos las etapas para formar un sindicato, vamos a ver las etapas que se deben de llevar para agotar o para poder realizar la negociación dentro de un tribunal de conciliación. ¿Me explico? Entonces, esto es un tema bien distinto también. Aquí hay un tema muy importante, que esto los va a, apúntenlo por favor, porque cuando ustedes planteen el conflicto colectivo, tienen que poner un mensaje en la demanda o en el memorial que va a la urna jurisdiccional, en donde se regula y se le hace saber al señor juez que se agotó la vía directa sin tener éxito alguno. O se le hace saber al señor juez que en la negociación, en la vía directa, se discutió el pacto colectivo o la propuesta del pacto colectivo y de 200 artículos únicamente llegamos a y estamos conformes con 20 y 180 no, porque eso es válido también. No, siempre que exista algún acuerdo se va a suscribir en el acta, pero eso se le envía al juez. Entonces sí es importante que de una u otra manera ustedes lo hagan ver. Y obviamente, por ser un tema previo a la instauración del Tribunal de Conciliación, sí es obligatorio que se agote. ¿Me explico? Si de una u otra manera se agota, ya se deja la puerta abierta para que se pueda dar todo el procedimiento. ¿Cuál es la regulación legal de el agotamiento de la vía directa? Todos vayámonos por favor al artículo 378, segundo párrafo. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Artículo 378. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código. Vencido el término previsto en dicha disposición, se procederá conforme lo dispuesto en este capítulo en lo que sea aplicable. Gracias, Wendy. Y el capítulo es la conciliación. Entonces, si se dan cuenta, ese mismo artículo 378 nos regula que de una u otra manera tenemos que agotar previo la vía directa. ¿Y cuál es la vía directa? Bueno, entonces lo que hacemos ahí es, y ahora permítanme, les voy a presentar. Este ya lo vieron ustedes. Esto ya se los compartí. Es el Acuerdo Gubernativo 221-94. Este ya lo tienen ustedes en su poder. Entonces, prácticamente aquí está todo el procedimiento para la negociación. Todo proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo deberá presentarse a la Inspección General de Trabajo cuando la empresa o centro de trabajo, pues obviamente se encuentre dentro del Departamento de Guatemala. Y si es en el interior, pues obviamente se va a enviar a una delegación. Y aquí están los requisitos que deben de presentarse. Eso no lo vamos a leer ahorita. Les recuerdo, por favor, miren,
Son 5 hojitas, mire. Este es importante que lo leamos completo para el día jueves. ¿Ya? Por favor, leer este acuerdo para el día jueves. ¿Por qué? Porque a diferencia del arreglo directo, que se va directamente con el patrono, el arreglo directo en el caso de los sindicatos regula que se va a enviar, la vía directa, perdón, se va a enviar a través de la inspección. ¿Por qué? Porque debe dejarse constancia en la inspección que se está agotando la vía directa. Entonces, cuando decimos vía directa, no es que se va directamente con el patrono, sino es a través de la Inspección General de Trabajo. Segundo párrafo, inciso C, el artículo 51 y el acuerdo de homologación. Este acuerdo, por favor, que ya lo hemos visto, que es el 221-94, tenerlo leído para el día jueves, que nos va a servir para lo que vamos a ver el día jueves. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con la cátedra. Bien. Y este es el esquema como tal. Sindicato o patrono hará llegar el pacto colectivo, eso vamos a ponerlo en grande, hace llegar el proyecto de pacto colectivo por medio de la Inspección General de Trabajo, Ministerio de Trabajo. Ese procedimiento está en el artículo 51, ¿ya? Posteriormente, la Inspección General de Trabajo dicta la resolución y admite el proyecto de pacto colectivo. Sus 2 copias, tienen que presentarse 3, adjuntando todos los requisitos o, de una u otra manera, los lineamientos que estableció el acuerdo que les acabo de leer. ¿Qué establece en dicha resolución o qué establece en la resolución como tal? Simple, lo que ordena nada más es que se entregue el proyecto de pacto colectivo a la otra parte. Así de sencillo, esa es la gran función del Ministerio de Trabajo, que tendría que tener un registro, pero no lo tiene. Punto de tesis. La necesidad de que el Ministerio de Trabajo tenga un registro de las denuncias de pactos colectivos que presentan los sindicatos, porque no lo tienen. Yo quise hacer un estudio el año pasado sobre un tema sindical y no lo tenía. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la finalidad como tal? Discutir en la vía directa el proyecto de pacto colectivo, solo entre las partes, no amigables componedores. Y si son amigables componedores, tienen que ser profesionales, no inspectores de trabajo. Hay muchos que difieren con lo que estoy diciendo, pero ustedes tienen que tener su libre albedrío de establecer si de una u otra manera procede o no procede. Y si dentro de los 30 días que habiendo sido notificados el patrono no se da la negociación del pacto colectivo, es decir, se notificó el 1 de septiembre, a la víspera se vencen los días el 30, recuerda, entonces él viene y el 1 de octubre ya vence el plazo de los 30 días. Entonces ya quedan en libertad los trabajadores de irse al órgano jurisdiccional a plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Y cuál es el fundamento como tal? Y esto aquí lo hemos visto. El artículo 49 que ya lo hemos visto, 51 y 378 del Código de Trabajo. Y el artículo 2 que acabo de leer de ese reglamento de la homologación. ¿Y cuál es la finalidad principal? Que los dos lleguen a un acuerdo, ¿verdad? O sea, realmente lo mejor es actuar sin intervención judicial. Pero si no se puede, pues obviamente hay que tomar en cuenta la intervención judicial, no administrativa. ¿Me explico? Bueno, el día jueves, estimados amigos, vamos a ver ya como tal qué es la demanda colectiva. ¿Alguna duda al día de hoy? ¿Verdad que está fácil? Así explicadito, está fácil. Dígame, Rosita. Licenciado, solo quería saber si me quedó claro. O sea que cuando hay un grupo coaligado, digamos que si ya hay un sindicato, el patrono
va a hacer un arreglo con el sindicato porque ellos son la prioridad. Así lo comprendí. Mejor corríjame si estoy mal. No es que sea la prioridad, sino simplemente de conformidad con el artículo 51, con el artículo 52, cuando hemos visto 241 del Código de Trabajo, pues obviamente el juez manda a que el patrono dé la negociación con el sindicato mayoritario. Entonces, al final, ¿a quién van a preferir? ¿Al sindicato mayoritario o a un comité, a un grupo coaligado? Entonces, obviamente, esto es un grupo coaligado como tal. Entonces, no es que de una u otra manera se prefiera. La misma ley así lo regula. ¿Ya? No sé si me va a Ya, entender. gracias. Sí, sí, sí. Gracias, licenciado. Va. ¿Alguien más? Jóvenes, ¿por qué están tan callados? ¿Por qué están tan tristes? Todo claro, Lick, gracias. Bueno. Bien, jóvenes, dígame, Alexander. Gracias, Lick. Decía nada más. Ok. Bien, entonces, siendo las 18:55, terminamos la clase el día de hoy. Lean, por favor, dígame, Byron. Buenas noches, Lick. Yo solo le voy a robar unos minutitos después de que termine su clase. Disculpe. Bien, está bien. Bueno, entonces lean, por favor, el acuerdo de homologación y con mucho gusto nos vemos el día jueves. ¿Oyeron? Kimberly creo que me habló también, ¿verdad? Ya se fue Kimberly. No, aquí estoy. Ok. Bien, entonces tal vez se pueden quedar los que tienen dudas de la retrasada, porque ya está publicado, pero les puedo dar su nota. Bueno, jóvenes, entonces nos miramos el jueves a la misma hora y por la misma plataforma. ¿Ya? Gracias. Buenas noches, licenciado. Noche, Lick. Excelente compañeros. Buenas noches, licenciado. A ver, Kimberly, ¿qué dudas tiene? Buenas noches. Es que fíjese que a la hora de entrar a la cartelera, Vamos a ver. Facultad de Derecho. Lo voy a hacer desde mi computador. Vamos a estudiantes, ¿verdad? sí, Cartelera virtual. Sería, primera recuperación. permítame, primer semestre, segundo semestre de 2022, ¿verdad? Sí, ¿Es correcto? Ah, no, es primer semestre de 2023. ¿Usted se sometió a la retrasada de qué, perdone? de Derecho Procesal del Trabajo 1, que sería la sección G con usted. O sea que es este año. Sí, ¿Qué código es ese? 231, ¿no? en la cartelera aparece, digamos, primer semestre y dice primera recuperación. Entonces, ahí aparecen las notas de la retrasada, digamos, Derecho Procesal del Trabajo, pero a la hora de buscar la sección G, que sería con usted, no aparece. Si quieren, le comparto pantalla y así le explico. Hágame la campa. Solo que ahorita. Sí, a mí creo aquí dice Derecho Procesal del Trabajo 1, A, antigua, Sí. B, C, D, E, F. ¿Sí no aparece G usted? No, no aparece, licenciado. Y entonces ya perdió. No me asuste, por favor. ¿Cuál es su apellido? Peralta Estrada. ¿O su carnet, perdón? Es 2020-02-186. Kimberly Sofía. Sí. Vaya, usted tenía 46 de zona y sacó 30 la atrasada, sacó 76. Ok, licenciado. Muchísimas